Buenas noches. Da inicio a la sesión pública de resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor, sírvase a hacer constar la existencia de quórum para sesionar, con la presencia de 2 de los 3 magistrados que integramos esta Sala Regional, así como el secretario en funciones de magistrado, el licenciado Manuel Alejandro Ávila González, habilitado para suplir la ausencia del señor magistrado Jairzinho David García Ortiz, quien se encuentra en periodo vacacional. Precisado lo anterior, le solicito informe a este Pleno de los asuntos a analizar y resolver para esta ocasión. Buenas tardes. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, en el acta respectiva será constar la existencia de quórum para sesionar válidamente. Le informo que los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son 14 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con las claves de identificación, nombre de los actores y autoridades señaladas como responsables que fueron precisados en el aviso fijado previamente en los estrados de esta sala. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrada presidente, señores magistrados. Compañeros, está a su consideración el orden que se propone para la discusión y análisis de los asuntos. Si están de acuerdo, por favor, les pediría manifestarlo en votación económica. Aprobado, señora secretaria, tome nota, por favor. Por favor, le pediría al señor secretario Alfonso Dionisio Velázquez Silva dé cuenta con el primero de los proyectos de resolución que propone a este Pleno la ponencia a cargo del señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, señoras magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio ciudadano 33 de este año, promovido por la Agrupación Política Estatal Defensa Permanente de los Derechos Sociales, en contra de la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el expediente de recurso 5 de su índice, mediante el cual determinó la validez del acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de dicha entidad, relativo a la distribución de financiamiento público de las agrupaciones políticas estatales para el ejercicio fiscal 2016. El proyecto de cuenta propone desestimar los agravios del actor relativos a los vicios formales de la sentencia que son alegados, porque como se plasmó en el proyecto, el tribunal responsable sí atendió y entendió la problemática que le fue presentada sin modificarla, como de manera errónea lo sostiene el actor. Ahora bien, respecto al planteamiento de inconstitucionalidad de la fracción segunda del artículo 215 de la Ley Electoral de San Luis Potosí que reclama, de igual forma en el proyecto se concluye, de forma esencial, que del marco constitucional y legal se desprende que los órganos legislativos tienen una amplia libertad para definir el régimen de otras formas de organización en materia política distintas a los partidos, como lo serían las agrupaciones políticas, que dicha libertad de configuración normativa incluye la posibilidad de disponer un monto de financiamiento público a su favor, o bien, de no establecerlo, reducirlo o aumentarlo en caso de que lo considere necesario. Por tanto, la ponencia concluye que la porción normativa cuestionada no es contraria a la Constitución y en consecuencia se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrada presidenta. Sí. Compañeros, está a su consideración el proyecto de la cuenta. No sé si hubiese intervenciones. Si no las hubiere, señora secretaria general de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, secretario en funciones de magistrado, Manuel Alejandro Ávila González. A favor del proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor de la propuesta. Magistrada, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 33 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. A continuación, le pediría al secretario Rodolfo Arce Corral continúe con las cuentas presentadas por la ponencia a cargo del señor magistrado Reyes Rodríguez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta del proyecto de sentencia del juicio ciudadano electoral número 42 de este año, promovido por José Gerardo de los Cobos Silva, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, que confirmó las providencias 72 de este año dictadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, mediante las cuales se ordenó a la Comisión Estatal Organizadora que emitiera una nueva resolución en la que estudiara el fondo de las cuestiones planteadas por el actor en el escrito inicial de queja presentado con motivo de presuntas irregularidades durante el proceso para elegir al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato. El actor sostiene que el tribunal responsable emitió un fallo ilegal
porque en su sentencia no tomó en consideración que la Comisión Estatal Organizadora es un órgano que actualmente no se encuentra formalmente constituido, porque su vigencia terminó con la declaratoria de validez del proceso electivo. También alega que el presidente de la referida comisión es parcial porque tiene un vínculo profesional con el actual presidente del Comité Directivo Estatal. Y por último, señala que fue el Comité Ejecutivo Nacional quien debió resolver el fondo de la queja, pues contaba con los elementos para hacerlo. En concepto de la ponencia no le asiste la razón al actor porque, tal y como se razona en el proyecto, la Comisión Estatal Organizadora está facultada para resolver la queja del actor, pues de conformidad con la normatividad partidista es su atribución, y el hecho de que el proceso haya sido declarado válido y por tanto esté concluido, no implica que esté imposibilitada para resolver las quejas relacionadas con el proceso, pues en concepto de la ponencia las obligaciones jurídicas de ésta subsisten. Por otro lado, se considera que no existen elementos para estimar que la Comisión Estatal Organizadora actuará con parcialidad por el hecho de que el presidente de la comisión haya sido designado como coordinador del grupo parlamentario de los diputados locales del PAN en el Congreso Estatal de dicha entidad, con la ratificación del actual presidente del Comité Directivo Estatal, pues tal situación no se encuentra vinculada con la autonomía, imparcialidad y objetividad del órgano colegiado resolutor. Por último, se estima que no le asiste razón al actor cuando señala que debió ser el Comité Ejecutivo Nacional quien resolviera la queja. Esto es así, pues dicho órgano estaba constreñido a resolver la litis del recurso en el que actuaba. Por tanto, solo podía confirmar, modificar o revocar el acuerdo de desechamiento del cual conoció. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia reclamada. Es la cuenta, magistrado. Compañeros, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Al no haber intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, secretario en funciones de magistrado, Manuel Alejandro Ávila González. A favor de la consulta. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. En el mismo sentido. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 42 de este año se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada. A continuación, le solicito por favor al secretario Leopoldo Gama Leiva dé cuenta con el siguiente proyecto de resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano de clave 120 de este año, promovido por Ana Belia Escalera Fonseca, en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas en el expediente 140-2016 del índice de ese tribunal. En la sentencia impugnada, el tribunal responsable advirtió que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 12 de la Ley de Medios Local. Ese dispositivo señala que la presentación de un medio de impugnación fuera de los plazos señalados por la ley es una causal de improcedencia. En ese sentido, la demanda fue considerada extemporánea debido a que se presentó hasta el quinto día y no dentro del plazo de 4 días establecido por el artículo 12 de la Ley de Medios Local. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada, pues se estima que los argumentos que sostienen la resolución impugnada no fueron cuestionados por la actora ante esta sala regional. Del análisis del escrito de demanda ante esta instancia federal, se advierte que la promovente no expresa razones que establezcan la forma en la que, en su opinión, son incorrectas las conclusiones del tribunal responsable. Tampoco señala alguna otra irregularidad o vicio formal de la resolución impugnada que motive el análisis respectivo por esta sala regional. Por tanto, debido a que no se impugnaron de manera frontal y directa las consideraciones en las que el tribunal responsable se basó para desechar la demanda de inicio, esto equivale a un consentimiento implícito de las mismas y, en ese sentido, sus efectos deben subsistir. Finalmente, no debe perderse de vista que el tribunal responsable no atendió el fondo de su planteamiento, toda vez que consideró actualizada una causal de improcedencia cuyo estudio es de carácter preferente, lo cual, como ya se señaló, no quedó desvirtuado ante este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrada presidente, magistrados. Gracias, señor secretario. Compañeros, está a su consideración el proyecto con el que se ha dado cuenta. Señora secretaria, tome la nota de la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, secretario en funciones de magistrado, Manuel Alejandro Ávila González. Conforme con el proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. También a favor del proyecto. Magistrada, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número 120 de este año, se resuelve único. Se confirma la resolución impugnada.
Ahora solicitaría al secretario José Antonio Flores González, de cuenta con el diverso proyecto de resolución que se somete a consideración de este Pleno, también a cargo de la ponencia del señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio ciudadano número 109 de este año, promovido por Yolanda Franco Durán, en contra de la resolución dictada por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, a través de su vocalía en la 01 Junta Distrital Ejecutiva en Aguascalientes. En el caso, la autoridad responsable declaró improcedente la solicitud de expedición de credencial para votar presentada por la actora, ya que, en su opinión, incumplió con la obligación de acudir a concluir un trámite de cambio de domicilio dentro del plazo previsto en el Acuerdo 992 de 2015, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que la credencial fue resguardada. Para la ponencia, asiste razón a la actora, pues no existe un motivo válido que impida la procedencia de esa solicitud. Si se toma en cuenta que la autoridad responsable no acreditó que cumplió con la obligación que le impone el artículo 136, párrafo 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de realizar a la actora hasta 3 avisos por los medios más expeditos a su alcance para que ella tuviera conocimiento de que podía concluir el trámite iniciado y acudiera al módulo a recoger su credencial antes de que se procediera a su resguardo. De ahí que no se puede supeditar el ejercicio del voto de la promovente a cuestiones derivadas de un incumplimiento en la autoridad administrativa. Por tanto, se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad responsable, en el plazo de 15 días naturales, contados a partir de la notificación de la presente sentencia, expida y entregue a Yolanda Franco Durán la credencial para votar solicitada, conforme a las formalidades exigidas por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la incluya en la lista nominal de electores correspondiente a su domicilio. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Señor magistrado, señor secretario en funciones de magistrado, a su consideración el proyecto con que se ha dado cuenta. Al no haber intervenciones, tome la votación, por favor, señora secretaria. Sí, con su autorización, magistrada presidenta. Secretario en funciones de magistrado, Manuel Alejandro Ávila González. En los términos del proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 109 de este año se resuelve. Primero, se revoca la sentencia impugnada. Segundo, se ordena a la autoridad responsable que actúe conforme a lo expuesto en el apartado de efectos de esta resolución. Enseguida le pido al secretario Christopher Augusto Marroquín Mitre, de cuenta conjunta, por favor, con los proyectos de resolución que proponen las 3 ponencias que integran este Pleno y con el proyecto final que propone en lo individual el señor magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. En primer término, doy cuenta conjunta con los proyectos de resolución relativos a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 110, 111 y 114 de este año, promovidos por Nancy Leticia Fuentes Guajardo, Nicolás Leal Cisneros y Donaciano Garza Villarreal en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en los recursos de defensa de derechos político-electorales del ciudadano 13, 14 y 12 de este año, respectivamente. En los proyectos se propone considerar que les asiste la razón a los actores al afirmar que se viola su garantía de audiencia, porque contrario a lo razonado en las resoluciones controvertidas, resultaba indispensable que el Instituto Electoral de Tamaulipas previniera a los actores informándoles con precisión las inconsistencias en los respaldos ciudadanos advertidas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a fin de que estuvieran en posibilidad de subsanar las irregularidades u omisiones detectadas en un plazo de 48 horas en términos del artículo 32 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. Cabe precisar que en el juicio ciudadano 110 de este año se propone considerar que no resulta procedente la aplicación del estándar del 1% de apoyos ciudadanos para acceder a las candidaturas independientes, previsto por la Comisión de Venecia para que se le otorgue el registro a la actora. Lo anterior, en razón de que esa directriz no reviste el carácter de tratado o convención internacional, pues no ha sido suscrita por el titular o representante del Poder Ejecutivo, ni cuenta con la ratificación del Senado de la República. Además, el 3% de apoyo ciudadano previsto en la Ley Electoral de Tamaulipas resulta de observancia obligatoria, en atención a que fue declarado válido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 45 de 2015. Por las razones expuestas, se propone revocar las resoluciones impugnadas, dejar sin efectos los acuerdos 53, 59 y 60 emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas y ordenar al Instituto Electoral que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia,
prevenga a los actores y les otorgue un plazo igual de 48 horas siguientes a la notificación respectiva para que subsane o manifieste lo que a su derecho convenga respecto a las inconsistencias encontradas por la mencionada dirección ejecutiva en el proceso de verificación, allegándole toda la información necesaria para tal efecto. Y transcurrido ese plazo, emita nuevos acuerdos en los que, con base en las manifestaciones de los actores y los documentos presentados, determine si tienen o no derecho a solicitar su registro como candidatos independientes. Además, se precisa que en el caso específico del Juicio Ciudadano 111, promovido por Nicolás Leal Cisneros, en el proyecto se razona que en virtud de que el Instituto Electoral Local no notificó correctamente al ciudadano respecto de las inconsistencias que se advirtieron en 39 copias de credencial para votar durante el proceso de revisión que realizó la Comisión Especial encargada del seguimiento al procedimiento de registro y postulación de candidaturas independientes, y toda vez que se propone revocar la sentencia impugnada, se estima procedente que el Instituto Electoral de Tamaulipas también realice dicha notificación para así restituir al actor en la garantía de audiencia vulnerada. Por otra parte, doy cuenta con los proyectos de sentencia correspondientes a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 116, 117, 118 y 119 de este año, promovidos respectivamente por Carlos Eliud Pérez González, Sebastián Domínguez Silván, René García Espinosa y Manuel Pérez Gómez, en contra de diversas resoluciones del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, en las cuales confirmó las decisiones del Instituto Electoral de Tamaulipas respecto a que los promoventes no adquirieron el derecho de solicitar el registro de una candidatura independiente. En el proyecto se propone resolver que, contrario a lo argumentado por los promoventes, el Tribunal Local sí atendió adecuadamente su planteamiento relativo a la inconstitucionalidad del porcentaje de apoyo ciudadano previsto en los artículos 10 y 18 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. En primer lugar, porque, contrario a lo que afirman los promoventes, el artículo 7º transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, publicado el 29 de enero de este año, en el que se prevé un porcentaje de respaldo ciudadano de 1%, no incide en la validez de las disposiciones de la legislación tamaulipeca, debido a que el precepto de la Constitución solamente regula el registro de candidaturas independientes para el proceso de integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Adicionalmente, en los proyectos relativos a los juicios 116, 117 y 119, se señaló que la mencionada reforma constitucional no incidió en el carácter vinculante de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sentencia relativa a la acción de inconstitucionalidad 45-2015 y acumuladas, respecto a la validez de los artículos 10 y 18 de la Ley Electoral Local. Por tanto, se considera que fue acertado que el Tribunal Local hubiese resuelto en base a dicho criterio. Finalmente, por lo que respecta al citado Juicio Ciudadano 116 de este año, esta Sala Regional considera que no le asiste razón al actor respecto a su argumento, en el sentido de que al no entregar la totalidad de las constancias de apoyo ciudadano en la fecha prevista para ello, la autoridad administrativa debió prevenirle y darle la oportunidad de efectuar dicha entrega, o bien aceptar diversas documentales que le allegó posteriormente. Lo anterior, pues se estima que la obligación de requerirlo solo hubiese procedido si el promovente hubiera omitido una mera formalidad de menor entidad, lo cual no aconteció en el presente caso, ya que incumplió un requisito esencial al no haber reunido el respaldo ciudadano que exige la Ley Electoral Local. Por estas razones, se propone confirmar las sentencias impugnadas. En tercer lugar, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 115 de este año, promovido por Víctor Manuel Vergara Martínez contra la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso ciudadano local 115 de este año, el cual a su vez confirmó el acuerdo por el que se declaró improcedente la solicitud de registro del actor como candidato independiente a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el proyecto se propone confirmar la resolución impugnada por las razones que se expresan a continuación. Respecto al argumento relativo a que el tribunal responsable no contestó todos los agravios planteados en la demanda primigenia, se estima que del análisis de la resolución impugnada se advierte que efectivamente no se analizó si el actor tuvo a su alcance los medios suficientes para saber qué apoyos ciudadanos se desestimaron por duplicidad. Sin embargo, se considera que a ningún fin práctico conduciría a revocar la sentencia impugnada para que se le diera vista respecto de tales inconsistencias, pues aunque corrigiera los apoyos e irregularidades, no alcanzaría el porcentaje de 3% de la lista nominal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que se requiere para ser registrado como candidato independiente. Por otra parte, en lo que respecta al resto de los agravios, en el proyecto se propone considerar que son jurídicamente ineficaces para revocar la resolución impugnada, pues algunos plantean argumentos que no fueron hechos valer en la instancia previa y otros omiten cuestionar las razones que rigen el fallo controvertido.
Por último, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 54 de este año, presentado por Samuel Alejandro García Sepúlveda en contra de la decisión del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León de desechar su escrito tramitado vía recurso de reclamación. La ponencia propone considerar que asiste razón al promovente, pues se estima que el desechamiento supuso una restricción indebida a su derecho de acceso a la justicia. Lo anterior, porque el tribunal local consideró exigible un plazo cuya aplicabilidad no era razonablemente previsible por el actor, debido a que el recurso de reclamación derivó de un reencauzamiento realizado por esta propia sala regional a partir de una interpretación extensiva del marco normativo aplicable. Así, la forma de proceder del tribunal local fue contrario al fin pretendido por esta sala regional al decretar el referido reencauzamiento, consistente en proteger el derecho de acceso a la justicia del ciudadano. Por estos motivos, se propone dejar sin efectos el desechamiento impugnado y ordenar al tribunal local que, en caso de no advertir la actualización de otra causa de improcedencia, admita el referido recurso. Es la cuenta, señora magistrada, magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros, está a su consideración los proyectos de la cuenta conjunta, así como el diverso del cual se dio cuenta de manera individual. No sé si hubiera intervenciones. Al no haberlas, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Secretario en funciones de magistrado, Manuel Alejandro Ávila González. De acuerdo con todos los proyectos. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor de los 9 proyectos. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. De igual manera, a favor de los 9 proyectos con que se dio cuenta. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad. Muchas gracias. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 54, 110, 111 y 114, todos de este año, se resuelve. Primero, se revocan las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Segundo, se ordena al Instituto Electoral de Tamaulipas que proceda en los términos precisados en el apartado de efectos de cada una de las sentencias. Por otro lado, en los diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano números 115, 116, 117, 118 y 119 de esta anualidad se resuelve. Único, se confirman los fallos impugnados. Señor secretario Sergio Iván Redondo, toca de cuenta, por favor, con el diverso proyecto de resolución que propone a este pleno la ponencia a mi cargo. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 43 de este año, promovido por Óscar Alarcón Santos contra la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas en el recurso ciudadano 9 del presente. Se propone confirmar la resolución impugnada por las siguientes razones. En primer lugar, no asiste razón al partido actor cuando señala que el tribunal responsable debió computar el plazo de 4 días para interponer el medio de impugnación local de momento a momento, puesto que los plazos para la presentación de los medios de impugnación deben de computarse en días completos. Por tanto, si el propio actor reconoció expresamente que el día 14 de febrero no se le permitió participar en la Asamblea Municipal e interpuso su recurso el 19 de febrero, es jurídicamente correcto que el tribunal responsable determinara que la presentación del medio de impugnación fue extemporánea. Ahora bien, respecto a que el tribunal responsable analizó las omisiones de las cuales se quejó el actor sin tomar en cuenta lo que planteó en su demanda, la litis se centraba en analizar si efectivamente la Comisión Nacional había sido omisa en tramitar y resolver el medio de impugnación partidista y responder a su solicitud de 2 de febrero del año en curso, por lo que no había necesidad de tomar en cuenta lo que señaló en su escrito de demanda. Por otra parte, no tiene razón el promovente cuando argumenta que el tribunal responsable omitió acumular los expedientes 10 de recursos ciudadanos 10 y 9, con lo cual hubiera aclarado la violación a sus derechos partidistas, pues dicha figura solo trae como consecuencia que la autoridad responsable se los resuelva en una misma sentencia. Finalmente, el restante agravio no está dirigido a desvirtuar las consideraciones de la sentencia impugnada. Es la cuenta, señores magistrados. Compañeros, a su consideración el proyecto con que se ha dado cuenta. Si no hubiera intervenciones, Secretaria General de Acuerdos, tome la votación, por favor. Sí, magistrada. Secretario en funciones de magistrado, Manuel Alejandro Ávila González. A favor del proyecto. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Con el proyecto. Magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho. Es mi propuesta. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias a ambos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 43 de este año se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada.
Compañeros, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos que se han programado para esta sesión pública, siendo las 22 horas con 47 minutos, se da por concluida. Buenas noches a todas y a todos.